justo Felipe Miguel acá, que no sabía cuando era invitado, venía a hablar de lo que pasaba hace 20 minutos. Hace 10 minutos cambió el mapa. ¿Cuál es tu opinión sobre este fallo del juez Gallardo y qué haría, te parece, la ciudad con respecto a este fallo? A ver, podemos hablar de todos los temas de todas maneras, pero en relación con este fallo es un juez, como ustedes bien decían, un juez absolutamente politizado, un juez que no le hace ningún favor al prestigio de la magistratura, es un juez kirchnerista que permanentemente falla con una intencionalidad política. Lo que acaba de decidir no tiene nada que ver con lo que está en discusión. Nunca se discutió que la custodia de la vicepresidente corresponda al gobierno nacional. Jamás estuvo eso en discusión. Pero nosotros no vamos a cesar en nuestra responsabilidad respecto de la ciudad de Buenos Aires, de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, del barrio, de las calles de la ciudad de Buenos Aires. Ya estamos estudiando, ya está analizando los abogados del gobierno de la ciudad, una posible recusación, por supuesto la apelación, como habitualmente nos tiene acostumbrado con sus decisiones este juez. Y hasta tanto se decide eso, ¿qué hace la policía? ¿Se va o se queda? No, nosotros hoy tomamos la decisión de que la policía va a permanecer en el barrio de manera indefinida, por tiempo indeterminado y todo el tiempo que sea necesario para devolverle y garantizarle al barrio la tranquilidad, la seguridad, la normal convivencia dentro de un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Y no solo la policía, todas las áreas competentes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires van a tener presencia también por tiempo indeterminado. Esto es, los agentes de tránsito, la agencia gubernamental de control, que también verifica, por ejemplo, el tema de las parrillas o la choripanera. Hoy se secuestraron también 6 artefactos de estas características, espacio público para garantizar lo más rápidamente la limpieza del lugar, si se hiciera algún grafiti poder recuperar también el barrio. Es decir, la ciudad de Buenos Aires va a estar presente por tiempo indeterminado con todas las áreas que corresponden. Ahora hay una realidad, digo, hasta la semana anterior, en la esquina de Juncal, Uruguay, podía haber algún policía de la ciudad controlando el tema de seguridad, pero nunca participó de nada de los movimientos de la vicepresidenta, que claramente tenía allí los autos de custodia cuando estaba, que corresponden a la Policía Federal. Nada modifica de eso. No, la custodia siempre estuvo en manos del Gobierno Nacional y sigue estando y seguirá estando en manos del Gobierno Nacional. Nunca estuvo en discusión ni nunca fue una cuestión este tema. Bien, entonces vamos a repasar esto último, que, digamos, la última noticia es esta. Hay un juez que dice, la ciudad no tiene, la policía de la ciudad que se vaya de ahí porque esto es de Aníbal Fernández, esto es federal. Ustedes dicen, nosotros vamos a recusar al juez, vamos a contestar con los abogados de la ciudad, pero mientras se quedan. Por supuesto, Correcto. Nosotros no vamos a renunciar a nuestra responsabilidad. Es un disparate mayúsculo que nos quieran ordenar que no cumplamos con nuestras obligaciones. Bien, la pregunta siguiente sería, el pacto que supuestamente al cual habían arribado con Aníbal Fernández y Guado de Pedro, ¿volvieron a hablar sobre lo que ustedes llaman que fue un incumplimiento? ¿Se recuperó la conversación sobre qué se hace con la puerta de la casa de Cristina? Sí, hay una conversación cada vez que es necesario, fundamentalmente entre el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, y el viceministro de Justicia Nacional, Mena, justamente para poder cumplir ese compromiso que se asumió de la mejor manera posible, con la mayor rigurosidad posible. Ese compromiso incluye que haya gente que pueda manifestarse. Nosotros hemos sido siempre muy respetuosos de ese derecho, pero una cosa es manifestarse y otra cosa es estar con una batucada hasta las 3 de la mañana. Estar con una batucada hasta las 3 de la mañana no es el derecho a manifestarse o el derecho a poder acompañar a la vicepresidente. De la misma manera que tener parrillas o tirar fuegos artificiales no forman parte del derecho a expresarse, a manifestarse y acompañar a la vicepresidenta. ¿Qué pasa si alguien tira un fuego artificial ahora? Bueno, nosotros vamos a estar presentes en el lugar, vamos a actuar justamente como hicimos ahora con el caso de las parrillas, donde se llevaron... Esto es de hoy, esta imagen que estamos viendo es de hoy. Es una de las parrillas que está instalada, fíjate Diego, con un ciclista, no sé cómo se anima a comer eso, digo, un patio ahí, directamente
lo sacaron, fue la gente de la policía de la ciudad, como decía Felipe Miguel, en la Agencia Gubernamental de Control, y lo sacaron de ese lugar. Bien. ¿Pero se van a presentar a la audiencia que cita el juez el miércoles? Lo vamos a evaluar, Lucía. Bien. Y llegamos a un tema que es un tema caliente. Esto abrió una interna. Ayer Patricia Bullrich en este mismo programa fue muy fuerte contra si pones la valla, tenés que aguantar la valla. Si te pasan la valla, te están midiendo permanentemente. ¿Cuál es la posición del gobierno de la ciudad con respecto a esta idea de te están midiendo? No se trata de la valla, se trata de disputa de poder territorial. Yo no voy a entrar en discusión respecto de los matices de un operativo que es policial. A mí lo que sí me produjeron esas declaraciones fue cierta desilusión. La verdad que creo que fueron declaraciones desafortunadas sobre las cuales hay que reflexionar y que no le hacen bien ni al espacio, son funcionales al kirchnerismo, no es lo que necesita la Argentina ni los argentinos, y seguramente en el encuentro de mañana, el almuerzo de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, se va a dialogar como corresponde, en el ámbito en el que corresponde poder compartir opiniones acerca de esto. Bueno, quiero recordarle para el que no lo vio, se habló de que está en cuestión la personalidad. ¿Qué va a hacer o qué personalidad va a adoptar Juntos por el Cambio si accede al poder? Por eso fue importante esto que pasó con Uruguay y Juncal, lo de las vallas y la opinión de cómo administrar ese espacio público. ¿Vos creés también que hay una cuestión de personalidad que hay que terminar de delinear? A ver, nosotros tomamos una decisión muy clara de actuar, para devolverle al barrio justamente la tranquilidad, la normal convivencia dentro del barrio. Y la policía actuó con mucha firmeza, pero también actuó con mucha responsabilidad, porque frente a determinados hechos, frente a determinadas situaciones, también hay que valorar los riesgos que corre la integridad física de las personas, no solamente de los manifestantes, digamos, Felipe, sino también de los vecinos incluso, que circulan por la zona. Es decir, hay un equilibrio, hay un fino equilibrio entre la firmeza en un determinado momento y en una determinada situación. Pero no son todas las situaciones exactamente iguales. ¿No se arrepienten de haber puesto las vallas? No, ¿cómo no? ¿Por qué No, porque nos arrepentiríamos? el punto que hace Patricia Bullrich es cierto. Digo, más allá de que lo hizo público, de que se generó una interna, pero la verdad es que la imagen de pusieron las vallas y después sacarlas cediendo una presión no parece acertado. No, es el operativo se va conduciendo, lo conducen los especialistas, además de acuerdo a la naturaleza de los acontecimientos que se van produciendo. En el momento también hay una parte de preparación, hay una parte de previsión y hay una parte que también la van decidiendo quienes más experiencia tienen, cómo actuar frente a los acontecimientos. Por lo tanto, la decisión de poner las vallas tuvo que ver justamente con terminar con una situación que venía escalando después de varios días, porque una cosa fue que algunos manifestantes apoyaran a la vicepresidente después que recibieron un pedido de condena muy importante en un juicio por corrupción, y otra cosa es que se fuera instalando un método, un plan, donde sistemáticamente se iban sustituyendo un grupo al otro para garantizar Pero las vallas la permanencia. escalaron el conflicto, no es que... No, las vallas no escalan el conflicto, Jessica, pero yo ahí disiento. Las vallas son una herramienta que tiene las fuerzas de seguridad, ¿sí? Las vallas no escalan el conflicto. Quien escala el conflicto son los violentos. Son los violentos que no aceptan... Pero retirar las vallas, eso es lo que digo. Perdón, Si se pone pero las una vallas valla... no escalan un conflicto, Jessica. El conflicto lo escalan los violentos. Los que van a tirar las vallas, los que agreden a la policía. Pero no alimenta ese clima de tensión que haya perdóname, vallas ahí si ponías un afuera. ramo de flores, yo creo que tenemos una consulta. Yo también se puede opinar, creo que podemos opinar. Digo, pero... si ya el día anterior era una situación de tensión, ya se vio cómo venía la situación, un poco abonando esto que plantea Jessica, esas vallas
y iba a ser utilizado en el discurso de quienes estaban manifestándose así Lucía, en hubieran ese puesto lugar, 4. justamente Pero bajo Lucía, hubieran este tirado planteo un de grisín de un violencia. balcón. Hubieran y puesto dicho, 4 "No, ramos sigue de la flores dictadura". y pasaba lo Pero mismo. el punto que yo hago es cuando la sacás, que es el punto que hace Patricia Bullrich. No las sacamos las vallas. Las vallas fueron Bueno, fueron al choque. El derribadas. kirchnerismo, una vez que vieron las vallas, Nosotros vimos la violencia dijeron, que ejercieron. vamos a buscar un choque con la policía. Nosotros vimos la violencia Sí. que ejercieron y la policía respondió con mucho profesionalismo y se replegó, se reorganizó nuevamente y sostuvo nuevamente el lugar. Y lo vimos después, porque vimos más tarde cómo, incluso hay algunas imágenes que trataron de difundirlas, pasando un mensaje confuso, ¿no? Donde se ve al diputado Kirchner tratando de pasar por donde no se puede pasar. Porque la policía seguía estando ahí. La policía seguía estando en el lugar. Y seguían estando también agentes de tránsito. Lo que se hizo fue medir el riesgo a la integridad física con los objetivos que se perseguían. Ahora, a ver, con lo permítame, miren Juliana Di Tulio, ya hablando de vallas, cada vez que nos pongan vallas las vamos a tirar. Juliana Di Tulio es una senadora importante y muy próxima a Cristina y también sintetiza un poco el espíritu de no van a parar al pueblo peronista con vallas. Es que yo creo que tenemos que tenerlo muy en claro. Las vallas no generan ni escalan un conflicto, las vallas no son provocadoras. En ningún lugar del mundo, ninguno de nosotros, cuando ve una valla, se siente provocado. Ninguno de nosotros se siente provocado por una valla. Es una indicación, ¿sí?, en el ordenamiento Pero en de otras alguna partes situación. no las levantan. El punto que yo hago es que ahora se hizo un modo... Juliana Di Tulio lo que hace es desautorizar cualquier tipo de autoridad de la policía de la ciudad. Yo no lo creo. Yo creo que la policía de la ciudad Porque está ahora en no- el lugar pero y van a está, poner haciendo cumplir las normas. En cada situación se va a definir el operativo que mejor corresponda para resolver esa Ahora, situación. Felipe Miguel, recién acaba de tuitear Aníbal Fernández, A ver qué acerca dijo. a Rolando Barbano, un detalle importante porque Aníbal ver, ahí Fernández está. es el ministro de Seguridad de la Nación. Hemos tomado la decisión de ampliar la custodia de la compañera vice de la Nación a la custodia de su domicilio, independientemente de la custodia personal de la Policía Federal que siempre la asistió. Esto quiere decir que ahí va a haber un cruce de jurisdicciones porque digo, va la policía de la ciudad, como la estamos viendo ahora en imágenes, se pone cerca del domicilio y aparece Policía Federal. Ahí hay un problema. Digo, van a estar cada vez más lejos de esa charla que tuvieron los otros días. Tendremos que ver cómo coordinar las diferentes responsabilidades. Y si, ¿qué pasa? Si ustedes van y encuentran en la vereda Federal. o en la calle, vamos a decir, la intersección de Juncal y Uruguay, ahí debe estar la jurisdicción de la Policía de la Ciudad. Aparece la Federal. ¿Qué se Tenemos hace? que coordinar justamente para poder cumplir ambos con las responsabilidades que cada Bien, uno pero tiene. este tuit no habla de coordinar precisamente. Es Ese un es- tuit que les están notificando a todo la el mundo. opinión de, Vamos a hacer del esto. con la ministro de Federal. Seguridad Nacional. Tendremos que ver cómo coordinamos esas responsabilidades. Bien, ¿alguien tiene más preguntas para el vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, yo sí tengo preguntas. Quiero preguntarte por esto, ¿qué esperás del consenso o no consenso del encuentro mañana de Juntos por el Cambio? Insisto, con esto generó mucho revuelo la idea de qué personalidad vamos a tener, nos están midiendo, te están... ¿Qué vas a esto es una foto que adelanta, si somos gobierno nos van a querer ocupar todo el tiempo el espacio. Y una acusación más, Patricia Bullrich dijo, viven cortando la calle en la ciudad, hay que ser más duros, a mí nunca me sacaron una valla. Yo lo que espero que resulte, y para lo cual hay que trabajar, es para fortalecer la unidad de Juntos por el Cambio. Es lo que necesita el país, es lo que necesitan los argentinos, que Juntos por el Cambio unido se concentre, se enfoque en construir una propuesta para los argentinos con los planes que hay que desarrollar y hay que trabajarlos en conjuntos. Esos planes son los que definen justamente qué representamos, qué valores representamos y qué propuesta le hacemos a los argentinos para sacar el país adelante. Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra responsabilidad, Diego. Nuestra responsabilidad es seguir unidos, trabajando juntos, pensando en el país por sobre todas las cosas, ¿sí?, pensando en los argentinos por sobre todas las cosas y desarrollar una propuesta en serio, con sus planes, rigurosa, detallada, de cómo vamos a sacar el país adelante. Cuervo Larroque y otro tuit, vamos a compartirlo.
Los que montan este show dantesco son ellos. Quieren ir a un escenario de violencia porque la democracia no les sirve más. Es impresionante porque parece un párrafo en espejo, ¿no? Porque, pero bueno, justo ellos hablan de suspender las PASO en algunos distritos y suena raro, ¿no? Quieren suspender las PASO como hicieron en Salta, ponen la ley de lemas en San Juan y dicen que los otros no son la democracia. Es raro, ¿no? Honestamente, venimos viendo declaraciones una tras otra. Arrancamos hace un par de semanas con que no había país sin Cristina, una visión. no hay respecto... peronismo sin Cristina, no hay país sin peronismo, por ergo, ergo. No hay país sin Cristina. Sí. Es una visión de Luis XIV respecto del Estado. El Estado soy yo, si no, no hay más, te diría. Porque no se refirieron al Estado, se refirieron incluso al país. Y nosotros Felipe, tenemos una visión completamente diferente y por eso tenemos que estar a la altura de la responsabilidad histórica que nos corresponde ahora en Juntos por el Cambio. Tenemos que estar a la altura. Yo quiero decirlo sin eufemismos. Lo que una parte de Juntos por el Cambio, que expresa Patricia Bullrich y lo que se llama ornitológicamente los halcones y les ponen la etiqueta de las palomas, todo el tema aves, dice, si son gobierno y Horacio Rodríguez Larreta llega al poder, ¿cómo se va a manejar con los Moyano, con los Baradel, con los locos del Mortero? ¿Cuál es el equilibrio? Como nos manejamos con los locos del Mortero. De esa manera, garantizando que las instituciones puedan funcionar, garantizando que el Congreso pudiera sesionar y sancionar la ley que se tenía que sancionar en diciembre, que una semana antes no se había podido sancionar. Se interrumpió el funcionamiento normal de las instituciones democráticas, nada más ni nada menos que el Congreso, por una manifestación. Y después la policía de la ciudad, con Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno, sostuvo el conflicto para que el Congreso pudiera sesionar. Sostuvo en el sentido de contuvo el conflicto, que fue terrible, es el día de las 14 toneladas de piedra. Tuvo la estrategia necesaria, la más inteligente, para lograr el objetivo que se perseguía, que era lograr que las instituciones siguieran funcionando. No se trata de, en todos los momentos, actuar de igual manera, sino de actuar de la manera más inteligente para poder lograr el objetivo que se persigue. En ese caso, para que pudiera sesionar el Congreso y pudiera cumplir con su obligación democrática. Hay una cosa que recién hablábamos con Sanata y él decía, estudiando la palabra santuario, que estamos hablando de una religión. ¿Cómo enfrentan desde la política a una religión? Yo creo que la manera en que nosotros tenemos que enfrentarla, o por lo menos plantear la alternativa, es como decíamos antes, a través de una propuesta seria, racional, claro, no emocional, sino justamente proponiéndole a los argentinos una manera realista de cómo vamos a salir adelante. Pero tenemos que terminar con estos fanatismos que nos trajeron hasta acá. Claro, pero ustedes hoy tienen en esa esquina, está concentrado el problema, tienen el fanatismo exactamente en esa esquina. ¿Cómo contestan desde la racionalidad ese fanatismo? Bueno, el fanatismo en esa esquina lo vamos a contestar, como decíamos antes, Osvaldo, con la presencia del Estado garantizando los derechos de todos los ciudadanos. De que se quiere manifestar en la medida que lo haga de la manera que corresponde. Pero le tiran abajo las vallas. De todos los demás. ¿Qué hacen si le tiran abajo vamos las a seguir vallas? trabajando, Osvaldo. Vamos a seguir trabajando. Yo estoy convencido que vamos a lograr restaurar la convivencia en este barrio de la ciudad. ¿Podés contar, digamos, mucha gente pide más acelerador, más fuerte? Vamos a decir las cosas como son. Otra pide más prudencia, también es cierto. ¿Qué pasa si aceleraran o fueran más duros? ¿Cuál es en la evaluación? Ayúdanos a entender ¿De qué los estamos criterios hablando, de análisis. Diego? ¿Más acelerador de en cómo qué? se resuelve la escena de la movilización, barra santuario, barra si quieren hacer vigilia, si quieren cortar. ¿Cuál es el riesgo de endurecer eso? ¿Qué criterios usan para tomar decisiones? Bueno, nosotros usamos este criterio, ¿no? De la firmeza en la búsqueda del objetivo que tenemos que recuperar, equilibrándola también en cada momento, en cada situación, con qué riesgos se afrontan. Y trabajando justamente con eso. No hay una regla matemática en estas situaciones. No hay una regla matemática. Tenemos que trabajar todos los días justamente logrando avances en ese sentido. Pero siendo firmes y recuperando el ejercicio del resto de los vecinos de sus derechos también.